Muy feliz día. Les habla René Alonso Orozco Rosales y es un gusto poder comunicarme con ustedes por esta vía. Hoy nos reúne la ocasión de dar un vistazo al tema relacionado con la escritura de textos con fines académicos. Durante los siguientes minutos mi atención estará enfocada a dar, junto a ustedes, un recorrido desde los antecedentes de la escritura hasta involucrarnos con los textos elaborados de acuerdo a un formato específico como lo es el académico. Iniciemos pues. El tema contiene tres elementos caracterizantes: la escritura, los textos y la academia. Tres conceptos sobre los cuales fijaremos nuestra atención. Revisemos entonces los antecedentes de la escritura. Averigüemos qué fue lo que precedió a este fenómeno convertido en lo que hoy es una necesidad: escribir. Resuelto ya el dilema de quién fue primero, el huevo o la gallina, en el caso de la escritura, por lo evidente, resulta mucho más sencillo, pues seguramente coincidimos en que todo se inicia con la percepción de las cosas, transformadas en cierta inspiración que motiva a la imaginación, y ésta activa a su vez a las ideas que finalmente resultan en pensamientos. Sin duda, la palabra prosiguió a un rudimentario lenguaje de señas. La palabra convertida en sonidos significantes para distinguir ideas y planteamientos, para transmitir las percepciones originales de un individuo emisor hacia otro receptor. En la mitología griega se conocía que cada uno de los dioses del Olimpo tenía un lenguaje propio, diferente y particular. Por ello, a los fines de transmitir los mensajes a cada uno por separado, Zeus dotó a Hermes con el don de entender, interpretar y traducir a cada idioma las ideas, convirtiéndolas en aquellos mensajes divinos. Entendemos ahora por hermenéutica y, de acuerdo con el análisis de la raíz etimológica de esta palabra, al arte de explicar, descifrar e interpretar escritos, aunque ya no exclusivamente de origen divino. Pasemos ahora a considerar lo relacionado con los textos. Para ello, iniciaremos por el acto de escribir, y decimos que es un acto y no un hecho, pues la escritura es definitivamente una demostración de la intención. Para el DRAE, escribir es la representación mediante signos de palabras o ideas como medio para comunicarnos. Pero siendo signos, encontramos con iguales fines a los pictogramas, que narraban o representaban actividades como en este que data de hace más de 6000 años antes de Cristo, pero vemos que aún se utilizan piezas similares. Las primeras formas de escritura como tal se atribuyen a los sumerios, que vivían entre los ríos Tigris y Éufrates, en territorios hoy pertenecientes a Irán e Irak. Surgen de allí los ideogramas, de acuerdo a los cuales se atribuían ideas completas a cada símbolo que, ordenados en secuencias específicas, conformaban frases que representaban ideas de cierta complejidad. Hoy seguimos utilizando los ideogramas. Menos antiguos, los logogramas, que sirvieron y aún sirven para expresar eventos. Son imágenes, logos, que, digamos, hablan por sí mismos. Finalmente, los alfabetos, verdaderos conjuntos de símbolos con formas distintas a las cuales se les atribuye no solo significado relativo y diferenciado, sino que también sonidos propios, y se usan para transmitir ideas complejas
de unos individuos a otros. Y por cierto, en esa dinámica encontramos que hay cosas que se piensan y no se dicen, cosas que se dicen y no se escriben, cosas que se escriben y no se firman, y las que se firman pero no se entregan. Hablando de hermenéutica, encontramos a Hans-Georg Gadamer, nacido justo al inicio del siglo XX. A los 22 años obtuvo su doctorado en filosofía, para lo cual presentó su informe de investigación donde razonaba sobre la esencia del placer encontrada en los diálogos de Platón. A los 60 años publicó su obra cumbre, La verdad y el método, acerca del cual nos referiremos brevemente más adelante. A los 86 años hace una revisión de sus argumentos y publica otra edición. Muere en el año 2002 a los 102 años de edad. En su obra, y al respecto de nuestro tema, Gadamer invitaba a centrarse en el estudio de los textos para dilucidar sus significados originales. Y aun cuando es inevitable que nos acerquemos a un texto con algún juicio previo y una expectativa relacionada a un contenido que desconocemos, debemos ser suficientemente permeables al conocimiento mientras avanzamos a comprender el mensaje del autor. Con respecto al último de los tres motivantes de esta primera parte del tema, la academia y por supuesto lo académico, tenemos que la academia en sus orígenes tiene tres características: un lugar separado de la población, una edificación cerrada en un claustro y la reunión de una diferenciada categoría de personajes. Una vez más, el DRAE nos auxilia con sus definiciones. En esta ocasión no solo vemos la coincidencia y vigencia del significado histórico de la academia, sino que además notamos cómo mantiene en cierta forma las mismas tres características aludidas y además se subraya su condición de claustro. Lo ratifica nuevamente el DRAE en su definición del término académico, imputándolo a la persona que asiste a la academia, pero también a lo que en dicho lugar se produce. Obras elaboradas con apego riguroso, por cierto, a normas clásicas. ¿Métodos quizá? Como una conclusión previa, se puede decir que la escritura es un conjunto de símbolos significantes, cuyo objetivo es traducir los pensamientos convertidos en ideas razonadas, cuya expresión se orienta hacia la comprensión motivada por la necesidad de ser entendido. Por su parte, el texto es la recopilación de tales escrituras, utilizando materiales y medios diversos. Y que además el rigor metódico con el cual se realiza la expresión de aquellas ideas manifestadas en esas signaturas y contenidas a su vez en los textos es la manera de presentarlo a la comunidad académica en un lenguaje ordinariamente reservado justamente para los académicos. Así entonces, la escritura con fines académicos no es otra cosa más que la forma de expresión por medio de la cual, con cierto rigor metódico, se comunica formalmente la llamada comunidad académica. Las normas contenidas en métodos se han ido desarrollando utilizando modelos tomados de diferentes disciplinas. En nuestro ámbito específico se encuentran en forma de manuales que incluso varían de academia en academia, lo cual revela indiscutiblemente la variabilidad y en cierta forma la subjetividad de los métodos. De allí que ninguna pueda ser catalogada rotundamente de buena o mala. En el caso de estas dos, por ejemplo, notamos una diferencia importante y es que en el manual de la uva
se aprecia con claridad su sentido o razón de ser, el para qué y su finalidad, aunque pudiera completarse dándole el carácter real que debe atribuirse a los trabajos de grado y las tesis doctorales, el cual no es otro que ser una de las alternativas que tiene el investigador para informar los procesos que lo condujeron a los hallazgos de sus investigaciones, así como los productos concretos que de ella se derivan. Es necesario hacer una acotación relacionada con las normas APA en especial, las cuales por su antigüedad ya centenaria han servido de base o modelo para que en nuestro mundo académico se hayan elaborado otras con variaciones introducidas por cada universidad. Resulta notable que las APA fueron concebidas manteniéndose en sus 6 ediciones como una ayuda para codificar partes de los escritos llamados científicos, sin que su intención fuese ser utilizada como patrón o argumento para que se decida si un determinado procedimiento o hallazgo constituye o no ciencia. Así vemos cómo se declara en la página web de la APA que, como en otros estilos editoriales, las normas APA se enfocan en la definición de elementos relacionados solo con las formas, de lo cual se infiere que mal pudieran ser utilizadas para calificar o anular el fondo de un informe de investigación. Revisemos a continuación las características formales y generales de los textos con fines académicos independientemente de su denominación. Tienen una orientación enfocada sobre objetivos. Para ello asume que el lector posee características especiales al formar parte de una disciplina específica, determinada, que maneja un lenguaje inherente a dicha especialidad. Es por ello que el texto debe tener una organización formal, soportada por un método que permita a ese lector especial encontrar una secuencia normativa con la cual construir una estructura literaria específica, cuya morfología sea estandarizada, logrando con ello obtener un conjunto delineado, delimitado y potable a la comprensión del establecimiento académico. Cuando decimos que presenta una secuencia normativa, nos referimos a que posee 3 grandes órganos que componen el cuerpo del texto académico y se manifiestan en un orden determinado. Así entonces, cada órgano se desglosa a su vez en elementos que precisamente obligan a mantener un orden armónico y coherente, que conduzca al lector del informe a través de un cauce seguro, lógico, sumativo y concluyente. Así también nos referimos a que la estructura específica del texto con fines académicos transcurre a través de una línea continua que, al final de una pendiente ascendente, llega a su ápice cuando desarrolla el núcleo de la investigación y sus conclusiones, para luego desgranarse en los componentes que constituirán el sustrato de soporte para los procedimientos y hallazgos ocurridos durante la investigación. En cuanto a los componentes que, acorde a sus detalles, aportan a la estética del informe, el escrito con fines académicos debe atender a normas básicas propias de su estilo, que den pautas en la caracterización de su forma literaria. De esta manera, y como dijimos al principio, hemos ocupado un tiempo en un rápido viaje para delinear apenas en trazos gruesos la figura de los textos con fines académicos, tales como los relativos a tesinas y tesis, con las cuales se pretende informar acerca del desarrollo de los procesos de investigación, así como también de los hallazgos y propuestas que surgen de ellas, e igualmente otros con las formas de ensayos y artículos, todos ellos requeridos de acuerdo a las delimitaciones exactas de los protocolos clásicos propios de la academia,
transitando aún los ya vetustos tiempos de la modernidad epistemológica. Al respecto, no quisiera cerrar esta oportunidad sin incorporar algunas precisiones que en nada deben interpretarse hechas con la intención de irrespetar a quienes militan en la rigidez disciplinada de la metodología académica, mas sí, con la corbata suelta, expresar nuestras ideas sin una innecesaria reverencia. A continuación, entonces, mis reflexiones. Academias, históricamente reconocidas en tiempos de modernidad precisamente, fueron el Círculo de Viena y la Escuela de Frankfurt, donde connotados doctores, no pocos de ellos en ciencias exactas y paralelamente filósofos, queriendo establecer un lenguaje único, específico, excluyente, pero al mismo tiempo común para la comunicación de eruditos en un ambiente académico, donde además de constituirse en la comunidad científica, se abrogaron el derecho y el privilegio de decidir y dictaminar lo que era o no ciencia. Al respecto, valdría el volver al ejercicio filosófico, esta vez para cavilar acerca de un nuevo paradigma de ¿quién fue primero, la ciencia o el científico? Dentro de este espacio histórico, ya no en la lejana Europa, sino en los Estados Unidos de Norteamérica, se presenta Granville Stanley Hall, psicólogo y pedagogo en su disciplina, quien, siendo fundador y presidente de la Asociación Americana de Psicología, a los 74 años, en 1920, lidera un grupo de colegas que generan la primera versión de las llamadas normas APA, acrónimo en inglés de la asociación, orientadas a dar organicidad y estilo a los escritos de los informes derivados de las investigaciones y demás documentos generados en su campo académico. Ahora bien, al ubicar sobre una línea de tiempo el lapso durante el cual las pretensiones de los eruditos académicos por acaparar las luces de las ciencias y proclamarse sus detentores, igual que ha sucedido en las regiones con las ideas de enclaustrar a sus dioses en sus templos exclusivos, creemos oportuno verificar lo que sucedió en un lapso temporal mucho más amplio, anterior a la postulación de las normas que en algunos casos aún hoy parecen seguir aquellas pretensiones, y también anterior al nacimiento y disgregación de los grupos de eruditos académicos. Nos llama a reflexionar la visión de tal línea para preguntarnos qué sucedería si ahora aquellos investigadores, inventores de la primera y segunda revolución industrial presentaran sus informes acerca de los procedimientos y hallazgos. ¿Pasarían las pruebas de los rigores metodológicos académicos? Al respecto, y para contrastar, bastará con ver y comparar los frutos que de unos y otros se reconoce históricamente. Retomando a nuestro amigo Gadamer, es posible, partiendo de sus observaciones acerca de la importancia de los textos y con ello de la escritura, lógicamente, construir un círculo virtuoso para recorrer la ruta armónica que transcurre a través de la verdad en su camino al objetivo supremo, transformar, lo cual a su vez niega la concepción estática que pudiera tenerse de la vida y cualquiera de sus procesos que pudieran pretenderse alinear por siempre con la rigidez condicionante de algún método. El primer objetivo de quien se atreva a aventurarse en la escritura es identificar al destinatario y lo que busca comunicarle por medio de la evidencia escrita. Si alguna norma fuese primera, imperecedera, fundamental y natural, aplicable al acto de escribir, sería esa de orientarse al destinatario, y luego el estilo lo definiría la conjunción de éste, el remitente y el objetivo detrás del mensaje. Supongo que estas reflexiones se enfrentan a los innegables paradigmas que entre la práctica y el recorrido ya por 5 universidades como aportador de ideas y experiencias hemos comprobado.
Se tratan de las restricciones que imponen las concepciones protocolares de la metodología, utilizadas como cepo, como requisito que impide, más que como atributo que coadyuva, basadas aparentemente en una visión que pudiésemos llamar normocéntrica, sobre la cual las frías evidencias numéricas resultantes de los procesos formativos en los niveles de posgrado cuantifican como intentos frustrados las deserciones de los investigadores a quienes les resulta más dificultoso que los mismos procesos investigativos y los análisis derivados que conducen a sus hallazgos el ajuste milimétricamente riguroso a lo que se les exige someter la forma de sus escritos, quedando en segundo plano el fondo que se desea transmitir. Y de allí la rendición de algunos que, en pos de cumplir con el requisito de egreso, prefieren vencerse ante las exigencias metodológicas o incluso acudir a otras vías menos pulcras, pero que dicen fundamentarse sobre ese dicho de Niccolò di Machiavelli: el fin justifica los medios. Solo un aspecto más, el cual no quisiera se quedara en el tintero. La idea necesita del texto como la barca del mar, no solo para simplemente expresarse, sino para dejar sembrada la evidencia, y aunque las rigideces protocolares metodológicas aprieten el terreno hasta hacer áridas las ganas de investigar, el mensaje hoy es insistir en investigar, en crear, en creer, en crecer y hacer que brote la espiga de la escritura hasta lograr que los textos escritos con fines académicos dejen de ser apenas un requisito de egreso y, negados a las jaulas de los archivos académicos, se conviertan en la evidencia práctica más allá del diagnóstico de muerte literaria anunciada. Y ya para terminar, construyo para ustedes una frase sumando dos oraciones escritas con muchos años de diferencia, pero que igual se encuentran en uno de esos horizontes históricos de los cuales nos enseña Gadamer.